que se conecte el profesor Scholler, que hoy va a estar dando el método Simplex. Así que unos segunditos que se conecta el profe y arrancamos con la clase. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Quién habla? Alexandra. Yo le quería preguntar de que hablé con el del profesor de contabilidad y me dijo que nunca le llevó mi examen, que yo le había enviado a su mail. Está en silencio, profe. ¿Le escuchamos, profesor? Perdón, tenía apagado en una aula y en la otra tenía encendido. A medida de que yo voy encontrando exámenes de la parte contable, se la voy pasando. Creo que tu caso fue ayer a la tarde, me parece, a última hora. Pero me acuerdo de haber encontrado la parte contable tuya y haber se la reenviado. Gracias, profe. ¿Cómo es su nombre? Hola. Alexandra Franco. Franco. Sí. Ya está solucionado. Ya está solucionado. No. Muchas gracias. Pero espere, voy a mirar. Voy a ver si está bien solucionado o un segundito. Yo voy a seguir corrigiendo la parte práctica para tenerlo lo antes posible. El profesor va a estar dándole la clase de Simplex, así podemos avanzar y no demorarlo con los contenidos. Así que todavía no están terminadas las correcciones de la parte práctica y espero que sea lo antes posible. Así que tengan un poquito de paciencia con esta parte. Y si llega a haber un inconveniente como recién de Alexandra, nos avisan y vemos cómo vamos corrigiendo o acomodando el asunto. ¿Cómo anda, profe? Lo veo a la distancia. Hola, ¿sí? ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, esperamos un ratito, tengo que bajar algo acá y ya empezamos, ¿sí? En total, igual creo que, a ver, no sé qué cantidad de chicos estamos teniendo. 56 en una y veo que hay 73 en otra. Bueno, 5 minutos bajo algo y empezamos con Simplex. Hola. Hola, ¿se me escucha, profesor? Sí. Franco, Erika, Alexandra. Sí. 100 puntos. Gracias, profe. Listo. Y otros casos también me pasaron. Pero bueno, después seguimos informando. ¿En el aula 2021 se me escucha? ¿Se me escucha en el aula 2021? Ya me fijo. Creo que no, profe, porque no están dando señales. A ver, hable. No se me puede escuchar porque no tengo el micrófono prendido. ¿Ahora se me escucha? Aula 2021. A ver. Hola, aula 2021. Yo le escucho, ya me queda la duda si es en la 2020 o 2021. A ver. ¿Algún alumno? ¿Algún alumno? Correcto, gracias. Hola. Sí, ¿querés que le diga de baje? ¿De dónde?
Bueno, no sé cómo miden, la voy a hacer porque yo 4 recién termino la clase. Bueno, que vaya por ahora. Chao. Prendí a las 4. A las 4. Gracias. Llevar tu llave. Minutos y empezamos. 2 minutos y empezamos. Profesor Moreno, ¿usted me escucha? Sí. Voy a ver si puedo acceder a mi foto que tengo acá de Simplex, y si no, en todo caso, le voy a pedir que usted me comparta eso y le libero, entonces usted corrige y yo doy la clase. Ok. Ya me fijo, son 2 minutos. ¿Cómo es el Profe, no se le escucha en el aula 2020.
¿Ahora se me escucha en el aula 2020? Bueno, vamos a empezar entonces. El método en simple, esto ya vamos a empezar con temas que tienen que ver con el segundo parcial. Esto pertenece a la parte operativa y es de la programación. El simplex es en realidad un método que tuvo mucha importancia en su momento porque eran pasos sencillos para resolver situaciones y esos pasos sencillos en reiteración iban aproximándose a... Chicos, ¿alguien tiene retorno por ahí? A ver. Ya está solucionado, profesor. Listo, gracias. Eran pasos sencillos que permitían resolver situaciones y se reiteraban, por eso pertenece al método de las iteraciones, y eso permitía llegar a un resultado que era el buscado. Lo más importante de esto hay que tener en cuenta, en realidad, chicos, es saber interpretar una realidad y que esa realidad puede ser resoluble matemáticamente. Entonces, es para la toma de decisiones y interpretando la realidad se pasaba a hacer un proceso matemático que con el resultado permitía la toma de decisiones y con esa decisión se vuelve a la realidad con la aplicación de ese resultado y se evita lo que es la subjetividad en este tipo de decisiones. Lo más importante, y por eso ustedes, chicos, que suelen preguntar qué toman el examen, nuestra aspiración es que hagan todo el ejercicio bien, pero en orden de importancia es primero y fundamental que interpreten bien la realidad que se les presenta en el enunciado, que eso sea volcado a la expresión matemática que permite resolver y una vez llegado al resultado, después se vuelve a la realidad con la aplicación. Entonces, son situaciones donde hay que optimizar y les quiero aclarar que la optimización es posible hacerla tanto en máximo como en mínimos. La optimización por el mínimo es bastante compleja en su desarrollo matemático porque contiene un montón de coeficientes, es algo bastante aparatoso, digamos. Ustedes tienen que saber que eso existe. Nosotros ya en el curso de la materia no les pedimos eso, nos evitamos ese mega desarrollo, pero tienen que saber que existe. Entonces esto es optimizar algo. Hicimos, y ustedes lo tienen disponible, un ejercicio con una expresión muy sencilla en el enunciado que puede pertenecer a cualquier granjero, a cualquier chacarero de acá de la provincia de Misiones, que viene a vender su producto a las ferias. Entonces, le voy a leer el enunciado para que ustedes se den cuenta qué tipo de situaciones son factibles de resolver para tomar decisiones con este tipo de método. Esto tiene, me adelanto un poco y le digo, esto tiene algo que es un poquito tramposo porque muchos estudiantes por ahí se entusiasman con la parte matemática y si bien es importante porque es la que permite resolver, nos ocupa más que sepan el tipo de situaciones que se pueden resolver, que sepan que esto es para optimizar algo, ya sea optimizar por el mínimo o por el máximo, que sepan volcar esa futura resolución a una expresión matemática que sea resoluble y después está, por último, la resolución en sí que es matemática. Entonces a ustedes como profesionales en la rama que están, les va a servir saber que hay una herramienta como esta para resolver y tomar decisión. Eso es lo más importante en esto que vamos a ver ahora. Sin quitarle mérito
a la matemática, que es la parte que nos permite resolver. Pero lo otro está un poco por encima porque es lo que les va a servir. Empiezo entonces con el enunciado. Dice, en una granja se preparan 2 clases de almácigos de verdura. Están B1 y B2. Figurativo, algo sencillo, llamamos un nombre fácil de recordar, ¿no? Verduras B1 y verdura B2, 2 tipos de verdura, ¿no? En ella hay almacenado un total de 100 kilos de verduras B1 y 125 kilos de verdura B2. Y acá hago un paréntesis para aclararle algo que puede parecer obvio, pero de todos modos es muy válido hacer la aclaración. Esto se trata de, en este ejemplo en particular, de optimizar el ingreso al bolsillo por la venta de este producto. Pero todo lo que son recursos, ya sea en este caso verdura o insumos o lo que sea, todos los recursos siempre son limitados, el dinero también. Bueno, entonces, la limitación que tenemos en cuanto a uno de los recursos que tenemos acá, que es la verdura B1, tenemos 100 kilos disponibles y 125 kilos de la verdura B2, que es lo disponible. Hasta ahí es lo que podemos tener para hacer nuestra propuesta comercial. Para la venta se preparan bolsas de 2 tamaños diferentes que denominaremos A y B, respectivamente, y que contienen. Entonces, en definitiva, nuestro mencionado chacarero misionero que viene a vender a la feria tiene disponible 2 verduras, que es la B1 y la B2, y con eso quiere hacer 2 bolsas, una A y otra B, cada una contiene un poco de algo de esas verduras y un precio para vender en la feria. Entonces, las bolsas se preparan de 2 tamaños diferentes, denominados A y B respectivamente, y que contienen, la bolsa A tiene 8 kilos de verduras B1 y 2 kilos de verdura B2, y la bolsa B tiene 10 kilos de B1 y 5 kilos de verdura B2. La bolsa A cuesta o se vende a 50 pesos y la bolsa B se vende a 80 pesos. Entonces está hecho todo el planteo inicial donde tenemos el recurso disponible, que son las verduras, y la propuesta comercial con el contenido y el precio al que se vende. Insisto un poco para que nos ubiquemos en la situación general que está planteada en el enunciado. Luego, esto ya va estrictamente a lo que es el ejercicio y se reclama: formule las variables y la función objetivo para obtener los máximos ingresos. Luego determine las restricciones, que son las inecuaciones, a las que está sujeta dicha función objetivo, sabiendo que tanto la bolsa A como la bolsa B deben ser mayores que 0. Transforme las mismas en igualdades y formule la matriz de resolución. Y ahora les voy a explicar esta última parte que les pudo haber parecido un poco confusa. Esto surge si ustedes tienen un cliente que pertenece a esa producción, llámese el chacarero del cual estamos hablando. ¿Qué les va a decir? Les va a hacer la pregunta de cuánto tengo de preparar de la bolsa A y cuánto tengo de preparar de la bolsa B para que me ingrese más dinero a los bolsillos. Esa es la optimización que tenemos que buscar. Entonces, lo que se llama acá la función objetivo es la que define qué hay que optimizar. Bueno, como los recursos son limitados, expresado todo esto en cuestión matemática, se refleja eso como una inecuación. Ahora la vamos a ver. Entonces, esto que va a pasar a ser matemática, yo les voy a expresar en un lenguaje cotidiano, en lenguaje coloquial. Función objetivo, vamos entonces, ustedes lo tienen ahí disponible y se ve. Dice, máximo Z es igual a pesos 50 por
XA, que la podemos expresar así, no sé cuántas bolsas A, porque todavía no sabemos, más peso 80 por XB, que son no sé cuántas bolsas B, que es lo que tenemos que averiguar. Entonces, repito, la función objetivo es lo que hay que maximizar y en este caso es el dinero que ingresa al bolsillo. Y el dinero que ingresa al bolsillo está dado exclusivamente por las ventas de los dos tipos de bolsas. Lo que no sabemos todavía es cuántas bolsas preparar del tipo A y cuántas bolsas preparar del tipo B, cada una con su precio y contenido. Entonces, vuelto a expresar, esto sería maximizar el dinero que ingresa a los bolsillos, que es máximo Z, igual a 50 pesos por no sé cuántas bolsas A todavía, más peso 80 por no sé cuántas bolsas B todavía. Vamos a lo que es definido como restricciones o inecuaciones, y esto es bastante expresivo porque las inecuaciones o restricciones son las que reflejan la limitación de recursos que tenemos, que en este caso son las verduras, verdura A y verdura B. Entonces, va con lenguaje coloquial. No sé cuántas bolsas A por los 8 kilos de verdura B1 que contiene esas bolsas A, más no sé cuántas bolsas B por los 10 kilos de verdura B1 que contiene, debe ser menor o igual a los 100 kilos disponibles. Entonces, esta restricción o inecuación o desigualdad nos expresa la suma total de verduras B1, que es uno de los recursos, y toda la suma total debe mantenerse menor a lo disponible, que son los 100 kilos. Repito, de la verdura B1 en este caso. Vamos a cómo se dan las cosas con la verdura B2. No se olviden que tanto la bolsa A como la bolsa B, las dos contienen verdura 1 y verdura 2. Vamos al caso de, entonces, la inecuación que representa la limitación de recursos de la verdura B2. Decimos entonces, todavía no sé cuántas bolsas A por los 2 kilos de verdura B2 más no sé cuántas bolsas B por los 5 kilos de verdura B2 que contiene, debe mantenerse menor o igual a 125 kilos, que es lo disponible. Y ahora tenemos planteado, pero tenemos que ver cómo hacemos para que esto se transforme y sea resoluble matemáticamente y haga un sistema de ecuaciones. Bueno, entonces, en lo que son las inecuaciones o desigualdades que reflejan las restricciones, aparece lo que se llama la variable de holgura, que conceptualmente hasta es fácil de explicar en lo matemático. Acá lo pusimos en la primera inecuación como x3 y en la segunda como x4. Tienen que interpretarlo así. Si el primer término fuera, por ejemplo, el número 12, más el segundo término fuera el número 7, y yo digo que esto es menor que 20, y alguien me dice, ¿y qué debería sumarle para que sea igual a 20 y no menor que 20? Y claro, 12 más 7 me da 19, si yo le sumo un 1, me da igual a 20. Si yo no le sumo el 1, me queda 19 y es menor que 20. Esto solo a manera de ejemplo para que se entienda el concepto de lo que es una variable de holgura. Entonces, conceptualmente estamos sabiendo que si le sumamos algo, eso puede ayudarnos a eliminar la desigualdad y convertir en igualdad. Entonces,
como no sabemos cuánto vale en esta ecuación de la realidad que nos está tocando, le llamamos X3. En el ejemplo sencillo que les acabo de dar, sabemos es muy sencillo, es un 1, porque 12 más 7 es 19, más 1 es 20. Entonces, nos olvidamos del signo de desigualdad. En este caso, agregamos una variable de holgura que la llamamos X3. Lo mismo hacemos en la inecuación de las verduras B2 y le llamamos X4. Entonces, eso nos permite olvidarnos del término del signo de desigualdad y obtenemos una igualdad. Ahora sí, entre la función objetivo que tiene las variables de decisión, que son XA y XB, y las que eran inecuaciones o desigualdades que pasaron a ser igualdades, ya tenemos un sistema de ecuación que sí es resoluble. El mérito que tiene este método es que en aquel entonces, cuando fue concebido, implicaba una serie de pasos sencillos de hacer, pero que reiterando, en cada reiteración se iba acercando al óptimo hasta que algo indica que se llegó al óptimo, entonces ahí se extraen los resultados. Ese es el mérito. Les aclaro, chicos, esto el día de hoy es muy probable que ustedes puedan tenerlo todo disponible y tal vez le pasan los datos a un programador y lo resuelve y no necesitan del método de simplex. Pero tienen que saber cómo son los pasos matemáticos, sobre todo son sencillos, pero sobre todo que esta herramienta existe y sobre todo que este tipo de situaciones pueden ser resolubles a través de matemáticas. Porque entonces la respuesta que ustedes le dan a su cliente es una toma de decisión objetiva. Objetiva quiere decir sin intervenir con algo propio, con algo que es a parecer de ustedes, al sentir de ustedes. Algo que objetivamente se demostró que es así. En el ejemplo que nosotros tenemos, y esto es fantasía, pero para que entiendan, por ejemplo, cuando ustedes terminen de hacer, le van a decir a su cliente, al chacarero este del interior de Misiones, mira, tenés que hacer 6 bolsas del tipo A ese precio y como lo planteaste con las verduras y el contenido que tiene, y 4 bolsas de la B con toda esa verdura disponible, entonces se va a optimizar la cantidad de dinero que vos ganás. Un poquito hasta exagerado la manera en que lo planteo, pero es para que entiendan lo importante que puede ser disponer de una herramienta así para tomar una decisión y, en este caso, en el ejemplo que decimos, transmitirla. Bueno, ahora sí, tenemos el sistema de ecuaciones y vamos a ver la resolución. Nos sumergimos de lleno a la cuestión matemática. La idea es que hacemos la resolución y después del proceso tomamos los datos y nos volvemos a meter en la realidad, incorporando en la realidad los resultados que hallamos en este proceso. Ustedes ven cómo se forma la tabla acá y el punto de partida, que es una matriz de datos, la llamamos simplemente por comodidad tabla 1. Después que esta se transforma, se convierte en lo que llamamos tabla 2. Este ejemplo que les ponemos acá para iniciar el conocimiento de lo que es el método simplex, esta tabla, con la primer transformación se llega al óptimo. Pero es una simplificación académica que hicimos, por eso optamos por estos valores, simplemente para no llenarles de un montón de
datos y transformaciones y de ideas en la primera clase. Van a ver ustedes cómo en la primera transformación se llega al óptimo, después hacemos un comentario y readaptamos la realidad para que pueda continuar el ejercicio. Eso va a ser motivo de, en todo caso, la clase de la semana siguiente o la semana que viene, pero la idea es que ahora ustedes aprendan el mecanismo matemático. De todos modos, les tengo que insistir, chicos, la potencia que tiene este mecanismo es bastante amplia. Por eso yo les comentaba que la optimización también puede venir por el mínimo, aunque es poco usual en el cursado que nosotros damos, pero tienen que saber que es así. Y el tipo de circunstancias y la cantidad de recursos y todo lo que se puede resolver con esto en realidad es bastante potente. Entonces lo que les pedimos es que mediten mucho, sobre todo, el enunciado, que es el que describe la situación inicial y que es la que después es pasible de ser resoluble matemáticamente. Entonces, piensen bien en la situación que se les plantea, piensen muy bien qué hay que optimizar y van a formar bien la función objetivo. Piensen bien en los recursos que tienen disponibles y que son limitados, y ahí van a formar bien las inecuaciones. Y ya entrando en la matemática, fíjense con cuidado cómo le suman una variable que es la llamada variable de holgura para poder hacer igualdades a las desigualdades y que se pueda convertir en un sistema de ecuaciones que es resoluble. Vamos a la tabla en sí, tabla 1. Acá ustedes van a ver cómo es conveniente que a medida que van volcando los datos de la realidad del enunciado a la parte matemática, lo hagan ordenadamente. Entonces, de ahí mismo ya extraen los datos y conforman la tabla 1, que es la matriz de partida para el método reiterativo o iterativo que se va a ocupar para la resolución. Tabla 1, entonces, dice base, bien sobre el costado izquierdo de la pantalla de ustedes, y después dice variable de decisión, las variables de holgura, z, que es el valor que toma la función para cada una de esas componentes que son ecuaciones a resolver, y después está, les voy a explicar, lo que llamamos el coeficiente auxiliar. Entonces, en la primera fila, ustedes ponen donde dice variable de decisión las variables que están definiendo las cantidades a resolver, que en este caso son las bolsas. Por eso aparece XA, que sería nuestra incógnita de la función objetivo de cuántas bolsas A tenemos que preparar para la optimización y cuántas bolsas B tenemos que preparar, son las dos variables de decisión. A continuación, y en el próximo cuadro dice variable de holgura, X3 y X4. En lo que llamamos la base, se ponen las variables de holgura X3 y X4, definiendo el nombre de la fila, y por último, Z menos C sub J. Esta última fila, y acá viene de esos conceptos que ustedes en realidad lo tienen que tomar así, sin mucho cuestionamiento, porque es posible explicarlo. Pero yo les voy a mostrar en la bibliografía que tengo disponible, ahora es difícil, ¿no? Pero en alguna consulta puede ser, cómo surge de esto de las transformaciones de la función objetivo y de cuando se iguala a cero para hallar un máximo o un mínimo, que son los óptimos, y se despeja. Al despejar para hallar el óptimo, queda Z menos C sub J. Por ahora, tómenlo simplemente que tiene ese origen, por eso se llama Z menos C sub J, que es un nombre de fila que les parece un poquito llamativo.
pero no hagan hincapié en eso. Esta parte matemática, chicos, ustedes tienen que asumirla, que se resuelve de esta manera, y pensar en que lo importante para ustedes es llegar al resultado y aplicar a la realidad. Porque si no, en vez de ser o contadores o licenciados, se van a volver matemáticos. Y ya existen los matemáticos, existen los programadores, para resolver esto. Ustedes, a manera de saber cómo resolver, tienen que saber esta parte matemática, pero hay algunas cuestiones que conviene asumirlas así como está y saber el mecanismo de resolución sin que se nos vaya todo el esfuerzo intelectual en descomponer o entender la parte matemática. Entonces, en lo que llamamos la base, tenemos x3, x4 y z menos c sub j. Entonces, vamos a las filas. Tenemos los coeficientes, si lo hicimos ordenadamente, es 8, que corresponde a la primera inecuación que se transformó en igualdad, 8 de los 8 kilos de verdura B1, 10, que está abajo de XB, que es el coeficiente de XB en la primera igualdad, y X3, que como figura una sola vez X3, es 1 el coeficiente. Como la primera igualdad no tiene X4, pero necesitamos poner en la matriz el coeficiente X4, se hace algo muy sencillo. Es como si en lenguaje coloquial decimos, existe 0 veces X4. Está bien, es 0 el coeficiente. Ponemos 0x4. Vuelvo entonces, la primera fila, denominada por la variable de holgura de la base, x3, tiene coeficiente 8, 10, 1, 0. Y eso, vimos que esa igualdad es igual a 100. Acá no hace falta poner la denominación de kilos, nos interesa el coeficiente, entonces queda 100. Vamos a la segunda fila. El nombre de la segunda fila está definido por la segunda variable de holgura, que es x4. x4 tiene como coeficiente en la fila el 2 de los 2 kilos de XA, el 5 de los 5 de los 5 kilos de la verdura B2 en la bolsa B, y tiene 0 existencia de X3 porque no tiene. La variable de holgura que le corresponde es X4, entonces está una vez X4, o sea, X4 con coeficiente 1. Y el valor de la función para esa transformada igualdad es 125. Vamos al último, que nace de la función objetivo. Es tan simple como poner los coeficientes de la función objetivo con el signo cambiado. Entonces, de hecho son positivos, van como negativos. Z menos C sub J tiene menos 50, menos 80 como coeficiente. Como no tiene variable de holgura X3 ni X4, entonces es 0 debajo de X3 y 0 debajo de X4. Y esta función tiene como coeficiente, como valor de la función 0. Entonces ahí ya queda armada la matriz de partida que le llamamos tabla 1. Ahora vienen dos mecanismos de transformación para que esta tabla 1 pase a ser tabla 2. Y no se olviden que el punto de partida, si nosotros pudiéramos graficar, sí. Bueno, así se denomina siempre la fila que se pone por último en la matriz de partida, que llamamos tabla 1. Y se colocan los coeficientes de la función objetiva cambiados de signo. Entonces van menos 50, que es el coeficiente de XA,
Menos 80, que es el coeficiente de xb en este ejemplo. Debajo de x3 va a 0 porque no tiene x3, entonces es como si dijésemos 0 veces x3. Debajo de x4 va a 0 porque también es como si dijésemos 0 veces x4 porque tampoco tiene x4. Y el valor de la función es 0 porque esta es un despeje de una optimización, entonces la función toma valor 0. Siempre es así de simple. La última fila es los coeficientes de la función objetivo cambiado de signo. Y las variables holgura tienen valor 0. Lo mismo que el valor de la función para z menos c sub j siempre es 0 en la matriz inicial. Ahora vamos a ver cómo se transforma para empezar el proceso de iteración o de reiteración, que es el que nos permite no solamente ir transformando, que es lo que vemos matemáticamente, sino que en realidad en cada transformación que hacemos, nosotros nos vamos acercando al óptimo que queremos. Después hay un indicador que matemáticamente nos da la clara idea que se llegó al óptimo. Ahí se para de hacer el proceso iterativo, se toman los datos de esa última tabla y son los datos que nos interesan para volcar posteriormente a la realidad y tomar la decisión. En este caso, y les reitero, lo que estábamos buscando es descubrir qué cantidad de bolsas del tipo A tenemos que hacer y qué cantidad de bolsas del tipo B tenemos que hacer para que el ingreso de dinero de la venta de esas bolsas sea el máximo. Y es como si, para que entiendan cómo es esta herramienta, yo les dijese a ustedes, chicos, a su cliente, ustedes no le tienen que responder, no sé, probá, fíjate si te va bien con 6 bolsas de A y 4 de B o como sea. No, ustedes tienen una herramienta como esta que la elaboran los datos que tienen y después le van a poder responder con precisión cuántas bolsas A tiene que hacer a ese precio y con ese contenido y cuántas bolsas B tiene que hacer a ese precio y ese contenido para que le ingrese la mayor cantidad de dinero posible a los bolsillos. Entonces, la función objetivo, y no se olviden de esto, es lo primero que nosotros tenemos que conformar preguntándonos qué tenemos que optimizar. Eso es lo importante. ¿Qué tenemos que optimizar? Luego, las restricciones o inecuaciones son las que reflejan la carencia de recursos, porque no hay ningún recurso que sea ilimitado. Esa es la idea de este ejercicio, chicos. Y esto que estamos viendo acá es la manera de resolver matemáticamente, que les reitero, tal vez hoy por hoy se pueda resolver de manera mucho más fácil y rápida en procesos con computadora o lo que sea, pero ustedes tienen que conocer este mecanismo matemático que es el que permite que se resuelva. Entonces vamos a lo que necesitamos para transformar la tabla 1 en la siguiente, y no se olviden que la tabla 1 representa un punto de partida y que la tabla 2 representa un segundo punto más cerca del óptimo. Y si hubiera una tercera tabla o cuarta o quinta, cada una se va a ir acercando más al óptimo hasta que la última transformación que hagamos, porque nos indican los números que ya no hay que seguir transformando, es que llegamos al óptimo y ahí hay que rescatar los datos que tenemos en esa última tabla para volcarlos a la realidad. Voy con las transformaciones. ¿Me permiten? Voy a tomar un poquito de agua porque se me... de todos modos, ¿alguien tiene alguna duda que plantear de esto que estamos viendo, chicos?
Hola. ¿Se me escucha? Bueno, van entendiendo, chicos. Si alguien tiene una duda, está perfecto que por ahí me pare, me consulte. Así, bueno, como esta chica está bien ella porque no le anduvo el micrófono o algo así, el parlante, no sé. Pero si alguien tiene una duda, que me plantee. Sí, sí, te escucho. Sí. No, señor. Vamos a recalar un poquito esto acá que tenemos en el enunciado. Fíjate vos que se te plantea los recursos que hay, que son las dos verduras, el tipo B1 y B2, y ¿qué te dicen? Que de la B1 vos tenés disponible 100 kilos, no más que eso, y que de la B2 tenés disponible 125 kilos. Pero también te dicen que tanto la bolsa A como la bolsa B, las dos contienen cada uno un poco de verdura B1 y un poco de verdura B2. De ahí que vos tenés que interpretar esa realidad y convertirlas en las inecuaciones. Entonces, ¿cómo es tu nombre, el que preguntó? Hola. ¿Sí? ¿Quién había preguntado? Bueno, escúchame, Mauricio. Yo voy a hacer lo siguiente ahora para que vos termines de entender. Lo que acá está expresado como algo matemático, como una ecuación, yo te lo voy a expresar como algo dicho en lenguaje cotidiano. La inecuación, la primera que hacemos, significa lo siguiente. La bolsa A, que no sé cuántas son, que tiene 8 kilos de verdura 1, más la bolsa B, que todavía no sé cuántas son, que tiene 10 kilos de verdura B1 también, es todo lo que yo voy a consumir de verdura B1. Y todo ese consumo debe ser menor o igual a 100 kilos. Eso significa esa inecuación. O sea, dicho en lenguaje cotidiano, es como yo te estoy expresando ahora, pero en lo que es matemáticas, es como está acá. XA por 8 kilos de B1 más XB por 10 kilos de B1. O sea, si yo te digo, Mauricio, sumá todo lo que es el consumo de verdura B1 y eso mantenerle menor a los 100 kilos porque no hay más que eso disponible. Vamos al caso de verdura B2. Si yo te digo, sumame todas las verduras B2 que vos vas a consumir acá. Y vos vas a decir, bueno, están los kilos que yo voy a ocupar en las bolsas A y los kilos que voy a ocupar en las bolsas B. Bueno, listo. Hagamos la inecuación. Entonces vamos a decir, no sé cuántas bolsas A por los 2 kilos de verdura B que consume, más XB, que sería como decir, no sé cuántas bolsas B por los 5 kilos de verduras B2 que consume, y todo eso debe mantenerse menor o a lo sumo igual que los 125 kilos disponibles de verdura B2, porque no hay más que eso. Entonces, con ese criterio vos tenés que formar la inecuación, pensando en a dónde consumís, pero le pones el nombre de las variables, porque no sabés todavía las cantidades reales, el valor real vos no sabés. Lo único que sabés como real es que en la bolsa X hay 8 kilos de verdura B1 y en la bolsa B hay 10 kilos de verdura B1. Pero todavía no sabés cuántas bolsas vas a hacer de cada uno. Entonces lo expresás acá como una inecuación o desigualdad. Después matemáticamente lo convertís en una igualdad porque necesitas resolver. ¿Está contestada tu pregunta? Mauricio, me dijiste, ¿no? Profe, Sí, escucho. ¿puede repetir lo que le preguntó porque en la sala 2020 no se escucha lo que él preguntó? En la 2020, ¿por qué? Ah, bueno. ¿Pero escucharon mi explicación? Pregunta nomás, Ah, ¿cómo formular la inecuación sería?
Claro. Mauricio preguntó cómo se formulan las inecuaciones. En realidad estuvo un poco vivaracho Mauricio, porque él lo que pretendía que les demos hechas las inecuaciones y no. Chicos, ustedes tienen que pensar con el criterio que les acabo de volcar en la clase y formar ustedes la inecuación, pero pensando en la realidad que tienen y en la limitación de recursos que hay, que en el ejemplo este es B1 y B2. Entonces, ustedes tienen que interpretar la realidad y ustedes tienen que formar la inecuación. ¿Está claro, chicos? Gracias. ¿Listo? Bueno, continúo. La tabla 1, entonces ahora tenemos como punto de partida y vamos a ver las dos maneras que necesitamos de transformar esto para llegar a la tabla siguiente, que tiene la misma estructura de conformación de coeficientes, pero hay que transformar. Esa transformación, les reitero, significa que estamos empezando a aproximarnos al óptimo. Eso significa pasar de una tabla a la otra. Bueno, vamos a hacer primero un coeficiente y lo vamos a volcar acá donde justamente dice coeficiente auxiliar. Primero tenemos que elegir en la tabla 1 o matriz de partida, en la última fila que es z menos c sub j, el coeficiente más negativo que existe. En este caso tenemos simplemente dos coeficientes, tenemos menos 50 y menos 80. Desde ya que el más negativo es menos 80. Más alto en valor absoluto, pero los dos son negativos. El más negativo de todos es menos 80. Eso me permite señalar la columna que se va a llamar columna pivot. En este caso, entonces, queda definido como columna pivot dentro de la variable de decisión la columna XB. Entonces, XB está definida como la columna pivot por el coeficiente más negativo de la última fila, que es menos 80. Ahora vamos a buscar la fila pivot. Y la fila pivot, en su intersección con la columna pivot, nos va a definir un coeficiente en esa intersección que se va a llamar elemento pivot. Pero vamos a la definición de la fila pivot. Nosotros acá tenemos que ir haciendo el valor que tiene esa fila que vamos cuyo coeficiente vamos a hallar, el coeficiente que tiene en la columna pivot dividido el valor de la función. Vamos a empezar ordenadamente con la primera fila, la fila llamada X3. En la columna pivot tiene un valor de 10. Ese valor nosotros tenemos que tomar el valor de la función de esa fila, que es 100, y dividirlo por el valor que tiene esa fila en la columna pivot. 100 dividido 10, ¿se están ubicando, chicos? ¿Está claro? El valor de la función de X3 es 100. Y el valor del coeficiente de X3 en la columna pivot es 10. 100 dividido 10 es 10. Va coeficiente auxiliar 10. Vamos al siguiente. La fila siguiente es X4. X4 tiene valor de la función 125. Y en la columna pivot X4, la fila X4 tiene valor de coeficiente 5. Entonces 125 dividido 5 da 25. Colocamos en el valor auxiliar de la
de la última fila no se halla el coeficiente auxiliar y de hecho el valor de la función es 0. Entonces, para hacer el primer tipo de transformación para pasar a la tabla siguiente o a la matriz siguiente es hallar el coeficiente, hacer ese proceso y hallar el coeficiente auxiliar, y de estos dos coeficientes que hallamos se opta por el menor, que en este caso es 10. Entonces nosotros decimos, el coeficiente auxiliar menor, que es 10, me define que esa es la fila pivot. Entonces, reitero, tenemos columna pivot definida con el más negativo de los coeficientes de la última fila, que es menos 80, define a XB, y con el coeficiente auxiliar definimos que la fila pivot es la que pertenece a X3, definida como X3. En la intersección de esos dos, de la columna pivot y de la fila pivot, está el coeficiente 10. Entonces decimos 10 es el coeficiente pivot. Ahora, ¿cómo se transforma? La primera transformación que hacemos, nosotros ya tenemos que tener preparada una matriz con la misma estructura como la de la tabla 1, pero le vamos a llamar tabla 2, donde ponemos como denominación la base, la variable de decisión, la variable de holgura, z, que es el valor de la función, el coeficiente auxiliar. Todavía no rellenamos las filas intermedias, pero la última se vuelve a llamar z menos c sub j. Entonces, la primera fila que vamos a llenar en la tabla 2, que es la segunda matriz, va a tener la ubicación de la que denominamos fila pivot, la ubicación. ¿Y con qué coeficientes vamos a llenar? Con los que vamos a transformar de la fila original que ocupaba ese lugar. O sea, donde antes estaba X3, ahora le ponemos el nombre de la variable de decisión de la columna pivot. De la columna pivot. Entonces ya no se llama en la segunda tabla X3, ya se llama XB. Y vamos a llenar esa primero. ¿Y cómo se transforma? De una manera muy sencilla. Todos los coeficientes de esa fila se dividen por el coeficiente pivot. Entonces, hacemos 8, que es el primer coeficiente de X3 en la tabla 1, dividido 10, que es el coeficiente pivot, da 0,8. Entonces, en la tabla 2, en la fila que lleva la ubicación que tenía la X3 antes y ahora se llama XB, el primer coeficiente es 0,8. Vamos al segundo. El segundo nos queda 10 dividido 10, porque nos coincide el elemento pivot, que es donde tenemos que transformar, dividiendo por sí mismo. Entonces queda 10 dividido 10, queda 1. Vamos al siguiente. En la X3 tenemos 1. En la nueva tabla ponemos entonces 1 dividido el elemento pivot, que es 10, queda 0,1. Siguiente, de la X3, en la variable de holgura le corresponde para X4 coeficiente 0, 0 dividido 10 da 0. Nos queda 0. Después ya vimos que el valor de la función es 100, pero dividido el coeficiente pivot, que es 10, nos da 10. Entonces el valor de la función pasa a ser 10 en la segunda tabla. Les pregunto, ¿entendieron cómo se hace la primera transformación para pasar de la tabla 1 a la tabla 2?
Esa es la primera manera de hacer la transformación. Chicos, ¿alguien tiene un sonido por ahí que está alterando la clase? Bueno, esa es la primera transformación que hacemos. Entonces, reitero, como nosotros tenemos preparada una tabla 2 con la misma estructura y las denominaciones de la tabla 1, es donde vamos a ir llenando con los coeficientes transformados, y la primera transformación que se hace es la de la fila pivot, y en la tabla 2 va a ser la que ocupa ese mismo lugar, pero va a llevar el nombre de la columna pivot, que en este caso es XB. Profe, Sí, te escucho. le consulto, ¿por qué quedó todos 5? Esa parte no entendí, en la fila que dice coeficiente, ay, no se lee bien, que dice coeficiente correspondiente en la columna pivot. Esa parte no entendí. Lo que pasa es que vos ya largaste la carrera y todavía no bajamos, no pusimos semáforo verde, porque esa es la segunda manera de transformar que todavía no les expliqué. Yo recién les expliqué la primera manera de transformar, que es la de la fila pivot, y es la primera transformación que hacemos. Ah, bueno, profe, pensé que explicó. Ahora, claro, ahora viene la segunda. ¿Cómo es tu nombre? Mariel. Mariel. Bueno, ahora te voy a explicar la segunda transformación, que también es sencilla, porque en su momento, cuando se hizo, cuando se concibió este procedimiento matemático, no había computadoras. La gran ventaja que tenía era que, así sean cientos de tablas a transformar, eran pasos sencillos y que permitía avanzar fácilmente. Por supuesto, el punto de partida es el que tiene que estar bien, o sea, bien concebida la realidad, bien hecha la función objetivo, bien hechas las restricciones, bien transformadas a igualdades, para tener disponible un sistema de ecuaciones que sea resoluble. Entonces, esta es una manera mecánica, iterativa, de resolver algo matemáticamente que permitía llegar al resultado que se necesitaba. Yo les reitero, chicos, que esto hoy informáticamente alguien con una computadora, un programador lo hace y pueden resolverla, pero que son en unos pocos segundos y ni eso. Pero bueno, hay que saber el procedimiento matemático. Les reitero, sí. Debajo de la variable z. Ah, y porque ese 10 resulta de la transformación de la fila pivot, que es x3 en la tabla 1, y que tiene un valor de 100, y le aplicás lo mismo que a los otros coeficientes. Ese 100 le dividís por el 10, que es el coeficiente pivot. Fíjate, seguí la tabla X, la fila, la X3. Es 8 dividido 10, 10 dividido 10, 1 dividido 10, 0 dividido 10 y 100 dividido 10. Y te queda el 10 ahí, ¿entendés? Bueno, esto seguimos. La segunda manera de transformar, que corresponde a las otras filas que no son la pivot, es así de sencillo. Vamos a ver la primera transformación, y es la transformación que vamos a hacer de la fila X4, o llamada X4 en la tabla 1, o sea, en la matriz original, en la del punto de partida. Fijen los ojos entonces, en la fila X4 tenemos coeficientes 2, 5, 0, 1 y 125. Eso es la llamada fila 4, y así está establecido, dice ahí, fila X4 de la tabla 1, y tiene los coeficientes 2, 5, 0, 1 y 125. Acá está hecho la operación algebraica que nos interesa en columna, o sea, de manera vertical.
¿Para qué? Para que sea fácil de solucionar y algo mecánico. Por eso esto es tramposo, porque hay que prestar mucha atención, porque como todo es muy mecánico y reiterativo, uno tiende a confundirse. Por eso nosotros en el parcial, si vemos que pusieron bien y algún número se le confundió, no le ajusticiamos porque tienen mal resultado, una suma o una resta, pero nos tienen que mostrar que saben el mecanismo y que lo hicieron correctamente. Entonces, si por ahí se confundieron en poner un coeficiente más, bueno, listo, se confundieron, pero nos demuestran desde el lado del estudiante que están sabiendo cómo es el mecanismo, bueno, no hay problema, ¿no? La exactitud, ¿no? Pero sí nos tienen que mostrar que saben el mecanismo. Entonces, reitero, ponemos los coeficientes de la fila a transformar, que en este caso es la X4. 2, 5, 0, 1 y 25. Después ponemos menos, 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 menos. Acá no se olviden que lo vamos a hacer verticalmente. Abajo, en cada una de esas columnas se pone el coeficiente que a esa fila le corresponde en la columna pivot, en este caso el 5. Entonces, menos 5, 5, 5, 5. Multiplicado por eso aparecen 5 signos de multiplicación. Por. Y por último se pone la primer fila que transformamos, que es la fila que era pivot, pero transformada pasó a ser abajo la fila XB. Esa fila transformada, la fila pivot transformada, tiene coeficientes 0,8, 1, 0,1, 0 y 10. Ahora, antes de ir al resultado y de ver la transformada, se ubican cómo es la estructura de transformación de la fila que no es pivot, que es esto que estamos viendo. Pregunto, chicos, ¿entienden cómo es? Entonces, se pone primero la fila que vamos a transformar, después el signo menos, 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 después se repite el coeficiente que aparece en la columna pivot para esa fila a transformar, multiplicado por todos los coeficientes de la primera fila transformada, que era la pivot. Ahí vemos que en vertical tenemos 2, y ojo con el álgebra, sumas y restas dividen en términos. Entonces, lo correcto es que ustedes hagan 5 por 8, eso tiene un resultado. El 2 que está arriba, al 2 que está arriba hay que restarle el 5 por 0,8. No cometan el error de hacer 2 menos 5 y después multiplicar por 0,8. Estamos haciendo en vertical, las sumas y restas dividen en términos, entonces la manera correcta de conseguir esto que está expresado ahí es 2 menos 5 por 0,8. Entonces, 5 por 0,8 me da 4 y 2 menos 4 me da menos 2. Entonces, el primer resultado que tenemos es menos 2. Vamos a la segunda columna que está definiendo la álgebra a resolver. Es 5 menos 5 por 1. Entonces, 5 por 1 es 5. Y si yo a 5, que es el que está arriba, le resto 5, me queda 0. Ya tenemos el segundo coeficiente. Vamos al tercero. 5 por 0,1 es 0,5. Y acá me están diciendo los números, los coeficientes, como están ordenados y está planteado el álgebra, que tengo que hacer 0 menos 0,5. 0 menos 0,5 es menos 0,5. Tenemos el tercer coeficiente. Vamos a la tercera columna algebraica. 5 por 0 es 0. Entonces yo tengo que hacer 1 menos 0. Es 1. Tenemos el cuarto coeficiente. Vamos al siguiente. 125 menos 5 por 10. 5 por 10 es 50. Entonces yo a 125 le tengo que restar 50. Me queda 75. Está el último coeficiente que necesitamos. De esta sencilla manera se hace el segundo tipo de transformación y transformamos la fila X4 y nos quedan los coeficientes de esa transformación son menos 2
0, menos 0,5, 1 y 75. Vamos a la tabla 2. Acá se sigue llamando X4, pero perteneciente a la tabla 2. Y ustedes ven que está colocado el conjunto de coeficientes que acabamos de calcular. Entonces queda la fila X4 de la tabla 2 con coeficiente menos 2, 0, menos 0,5, 1 y 25 positivo. Ahora, chicos, mientras yo me tomo un vaso de agua, acá abajo está el mismo esquema de transformación de la fila X4 que acabamos de ver, pero para transformar la fila Z menos C sub J, que es la última de la tabla 1, hay que transformarla para pasar los coeficientes a la tabla 2 y está expresado acá cómo se hace la transformación. Piénsenlo ustedes mientras yo me tomo un poco de agua porque hablé mucho y lo vemos en 5 minutos. Yo estoy acá disponible. Este que ocupamos y repetimos acá. Bueno, fíjate que ahí dice, al costado se lee coeficiente correspondiente en la columna pivot. ¿Pero de cuál? De la fila que vos vas a transformar. Entonces, ¿vos cuál está transformando? ¿La X3? Te fijas, perdón, la X4. ¿Te fijas qué coeficiente le corresponde en la fila, en la columna pivot? A esa, y le corresponde el 5. La columna pivot con la intersección de esa fila que estás transformando tiene el 5 como coeficiente. Y ese simplemente se repite para hacer en verticalidad el álgebra que necesitamos. Esta parte es mecánica, chicos, y si ustedes hicieron bien lo otro y siguen esta mecánica de cálculo, vamos a llegar al resultado. Profe, ¿Sí? ¿por qué es el 5 el coeficiente? Vos me estás liquidando porque me querés hacer ver todas las transformaciones de matrices y todo eso. Quiero entender, profe. Claro, chicos, esta es la parte que esto es, a ver un poquito, ¿cómo decir? Hay que asumirlo así y seguir este mecanismo y listo. Porque, no, ojo, yo estoy hablando de algo que nosotros, en lo que es, o ser contador público, licenciado, lo que sea, accesoriamente necesitamos de esta matemática, entonces lo ponemos acá para que ustedes vean. Porque si no, nos tenemos que devorar por lo menos 25, 30 páginas de matemática para saber por qué va ese 5 ahí. No tiene sentido, estaríamos obrando mal académicamente, ¿entendés? Simplemente es así el mecanismo y hay que plantearlo. Está bien, a uno le cuesta porque uno quiere saber por qué, pero ahí es donde viene la cuestión. O sabemos que existe una herramienta como esta y mínimamente nos empapamos de cómo es el mecanismo para resolverlo, o si no nos volvemos a estudiar matemática y no tiene sentido. Es así nomás, esto hay que asumirlo así, ¿me entienden? O, por ejemplo, le digo, cuando nosotros acá estamos hablando de optimización y la optimización puede ser por el máximo o por el mínimo. Ustedes vieron análisis matemático y ustedes hacían, para hallar el máximo o el mínimo, la primera derivada, después igualaban a 0 y donde la tangente cortaba al punto y era horizontal, ahí tenías un mínimo o un máximo. Y mirá, ahí empezamos con toda esa vorágine de análisis matemático para entender el por qué va Z menos C sub J acá, pero no es el caso que nos interesa, ¿me entienden?
Continúo. Yujú, chicos. Bueno, ¿me están escuchando? Alguien, uno que me diga que sí, o una. Gracias. Bueno, se dieron cuenta que la transformación de la última fila conlleva simplemente un mecanismo similar. Entonces, yo digo, voy a transformar la última fila de la tabla 1, que se denomina Z menos C sub J. Ocupo el mismo mecanismo. Entonces pongo, fíjense ahí abajo está, justamente al lado de la tabla 2. Menos 50, coeficiente de la fila Z menos C sub J, menos 80, 0, 0 y 0. Entonces, ponemos menos, 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 y acá va lo mismo. Ponemos el coeficiente que le corresponde a esa fila en la columna pivot, menos 80, menos 80, menos 80, menos 80, multiplicado por, y volvemos a poner todos los coeficientes de la fila pivot. Por eso vuelve a ponerse ahí abajo 0, 8, 1, 0, 1, 0 y 10. Y ahí hacemos en vertical. Entonces me queda menos 50 menos 80 por 0,5. ¿Entienden, chicos? Hola. Bueno, el mecanismo es exactamente el mismo. Ahora, esos valores nosotros volcamos a la última fila. ¿Por qué? Porque decimos que estos son los coeficientes ya transformados de la tabla anterior y va en el lugar de la denominada fila Z menos C sub J, pero en la tabla 2 porque ya están transformadas. Entonces, leamos acá, nos queda 14, 0, 8, 0 y 800. Y acá viene la trampita académica que hicimos con este ejercicio para que no sea tan largo y cansador en la primera explicación que les damos. Vamos a suponer que nosotros hicimos varias transformaciones y que esta tabla no es la tabla 2, que esta es la tabla 5 o 6. Nosotros, ¿cuándo sabemos que tenemos que parar de hacer las transformaciones y la iteración? Cuando el valor de Z para la última fila, que es Z menos C sub J, deja de darnos negativo, cuando nos da positivo. En este caso, cuando no tenemos ningún coeficiente negativo. Y acá no tenemos ni uno. Entonces, nosotros lo concebimos así para hacer una sola transformación en el primer ejemplo que les damos, nada más. Vamos a repasar, tenemos Z menos C sub J, es la fila transformada en la tabla 2 y vemos, está 14, está 0, está 8, está 0, está 800, no hay ni un coeficiente negativo. Entonces decimos, bueno, acá tenemos que parar de hacer la iteración. O sea, es un caso especial, normalmente se hacen muchas transformaciones, acá hicimos de manera que en el ejercicio hagamos una sola vez la transformación y ya se llegue a esta situación de haber llegado al óptimo para que la primera vez que vemos el ejercicio no haya un montón de transformaciones y nos confundamos. Entonces, vamos a ver los resultados que nos interesan. Fíjense que nosotros tenemos XB, que sería la, no sé qué cantidad de bolsas B están con valor Z igual a 10. X4 en realidad significa que no hay XA. Cuando ustedes hacen muchas transformaciones, por ahí sale entra XA, sale, entra XB y así sucesivamente hasta que al final les queda XB y XA.
Acá quedó solamente XB, no hay XA. Es lo mismo que decir XA igual a 0. No es algo que buscamos o que queremos, pero acá quedó así. Fíjense que el valor de Z para Z menos C sub J quedó en 800. Y ese es el valor que nos interesa entonces. ¿Cómo se deben interpretar estos valores? Yo voy a decir así. XB, que significa no sé cuántas bolsas B, es igual a 10. Entonces ahora yo ya sé cuántas bolsas B tengo que hacer, 10. ¿Y cuántas bolsas XA? No aparece, no hay XA. XA es 0. Entonces 0 bolsas XA. Fíjense si ustedes ponen en la variable en la función objetivo, ponen el valor de XA igual a 0 y XB igual a 10, el valor de la función objetivo, que es lo que se optimiza, va a ser 800, que es el valor que tienen de Z acá en Z menos C sub J en la tabla 2. ¿Entienden cómo es la idea? Entonces, esto que yo tengo físicamente en una hoja y al otro lado continúa el ejercicio, del otro lado sí se hace un ejercicio donde hay 3 transformaciones y donde tiene un valor XA y tiene un valor XB, que es lo que estamos buscando normalmente, no que uno de los valores sea 0. Hasta ahí las explicaciones, chicos. Me preguntan cualquier cosa y sobre todo me interesa que con esta explicación y siguiendo este mecanismo matemático, ustedes puedan seguirle a la otra parte del ejercicio que lo tenemos planteado, donde se hace otros valores de incorporación de verduras B1 y verduras B2 a la bolsa, que ahora le llamamos C y tiene otro valor, y a la bolsa D, que tiene otros valores, que son 6 kilos de verdura B1 y 8 kilos de verdura B2, y tiene otro precio. Entonces ahí sí hay varias transformaciones y ya es algo más parecido a una realidad donde llegamos a 2 valores, tanto para XC como para XD. Quedo a disposición para las preguntas. Profe, Sí, escucho. lo de la tabla 2 Sí. no entendí. Bueno, O sea, chicos, ¿por qué XB? O sea, estoy tratando de sacar los cálculos en comparación de la tabla 1. bueno, yo les voy a pedir lo siguiente, chicos. Enseguidita les vuelvo a explicar porque tengo un poco seca la garganta. Voy a tomar un poco de agua y vuelvo. Mientras tanto, me gustaría que ustedes sigan con el mecanismo, así como yo les mostré. Y en 5 minutos retomamos y te doy esas explicaciones que vos me consultaste ahora, ¿sí? Sí, en 5 minutos le doy todas las explicaciones. Voy a descansar un ratito porque tengo muy seca la garganta. ¿Me están escuchando? Hola, ¿se me escucha? Sí, profe, se le escucha. Bueno, la cosa es así. Una de las chicas preguntó cómo es el 800. Ya vamos a llegar. Primero, pensemos así. Si yo digo que ahora llegué a los resultados, quiere decir que estoy sabiendo cuántas bolsas A tengo que hacer y cuántas bolsas de B tengo que preparar para optimizar el ingreso de dinero a los bolsillos, y estoy con lo que necesito para tomar la decisión. Vamos a la interpretación de la tabla 2, que en este sencillo caso y forzado, un poco forzado, ya llegamos a la etapa final y podemos rescatar los datos. Si yo digo XB y me fijo el valor de la función es 10. Si yo digo y XA y no llegó a ingresar a la base, no hay XA acá, entonces se interpreta que es 0. Ahora,
Esos dos valores son los que yo estaba buscando. Yo estaba buscando XA y XB. ¿Cuánto valen cuando está optimizándose? Entonces digo, pesos 50 por la cantidad de bolsas A, que es 0 por 50. Eso es en la función objetivo. Más pesos 80 por ¿cuántas bolsas B voy a hacer? Y voy a hacer 10. Entonces 80 por 10 da 800. ¿Le parece conocido el número? Entonces, los valores de la última tabla, en este caso forzadamente es la segunda, a los efectos académicos, pero los valores de la tabla, de la última tabla donde llegamos a la optimización, son los que hay que reemplazar en la función objetivo para tener lo que estamos buscando. Y fíjense que la función objetivo, nosotros dijimos, la vamos a formar diciendo qué tenemos que optimizar. Y tenemos que optimizar la cantidad de dinero que entra al bolsillo. ¿Y cómo se conforma eso? Por la cantidad de bolsas A que vendemos, por los 50 pesos que cuesta, más la cantidad de bolsas B que hagamos por los 80 pesos que cuesta. Es todo lo que va a ingresar a los bolsillos. No hay otro dinero que va a ingresar. Ahora, cuando nosotros ya llegamos al resultado, en este caso estamos diciendo 0 bolsas A y 10 bolsas B, para que se optimice la cantidad de dinero que entra al bolsillo. Entonces, si son 10 bolsas B por los 80 pesos que cuesta, son 800, más 0 bolsas A por los 50 pesos que cuesta, da 0. Entonces, el máximo Z, o sea, la función objetivo nos está diciendo que nos va a ingresar 800 pesos al bolsillo. Eso significa el 800 que queda como valor de la función acá. Con esos valores de parámetros que hallamos. Ahora, es interesante que en esto ustedes aprendan y sepan bien el mecanismo. En lo que yo tengo físicamente como una hoja, al otro lado, que ustedes lo tienen en el aula virtual, la continuación de este ejercicio sí tiene varias transformaciones y sí tiene dos valores, simplemente que ya no le llamamos bolsas A y bolsas B, para diferenciarlo le llamamos bolsas C y bolsa D. Y sí tienen valores las dos cantidades de bolsa, pero acá a los efectos de no hacer un montón de transformaciones, la primera vez que les damos este tipo de ejercicio, en la primera transformación es como que llegamos al óptimo, ¿entienden? Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda sobre esto. Profe, yo sí tengo una duda. Vamos de a uno, espera que termine esta señorita. No, escuché. Sí, continúa. A vos, a la nena, sí, chica, nena. Sí. Sí, la última fila se llama Z menos C sub J. C de coeficiente, J de la serie. Z sub J, así se llama la última fila. Cuando en la última fila no te da más ningún coeficiente negativo, quiere decir que tenés que parar con el mecanismo de iteración y ahí tomar los datos porque llegaste al óptimo. ¿Entendés? Cuando espera, porque me estoy quedando sin batería, voy a conectar la computadora. Ahí recuperamos. Bueno, chicos, bueno, ¿cómo son las dudas que surgieron? Hola, ¿me escuchan?
Si es que han surgido dudas, profe. ¿Eh? Si es que han tenido dudas. Sí, te escucho, nena. Sí. ¿Vos me escuchás? Hola. Hola, ¿me escuchás? Qué raro, acá me figura. ¿Me escuchan? Sí, profe. 2020, sí. Me figura como prendido. ¿Me escuchás? A ver. Voy, espera. Oh. Hola, ¿me escuchan en la 2021? Hola. Hola. Hola, ¿me escuchan? Bueno. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, ¿me escuchan ahí en la 2021? Qué raro. Eh, Bueno, voy a salir de la 2021 y entro de vuelta. Continúo entonces a disposición por el tema de las consultas. Hola. ¿Alguna otra consulta, chicos? Bueno, yo espero un ratito, quedo a disposición si hay alguna consulta sobre esto y les pediría que ustedes ingresen al aula virtual, ingresen a este ejercicio y que vean la continuación de este, porque es el mismo mecanismo, todo y se repite inclusive la consigna del encabezamiento, solamente que son dos, cambian las proporciones, cambian los precios para que se puedan hacer más iteraciones. Pero la idea de esto era que se pueda explicar con facilidad cómo se hacen las transformaciones y el proceso matemático, cómo es el criterio con el que hay que pensar este tipo de ejercicio. Chicos, ustedes que suelen preguntar qué toman el parcial, en el parcial le vamos a dar un enunciado. De hecho, tienen ejercicios para practicar, ¿no? Pero les vamos a dar un enunciado y vamos a pedirle que hagan la función objetivo, las restricciones o inecuaciones, que conviertan a igualdades, que conformen la tabla 1 y a lo sumo una transformación de cada una de las filas y listo. Pero nos tienen que mostrar que saben el mecanismo. De todos modos, siempre lo más importante es que ustedes interpreten la realidad que se les plantea en el enunciado y puedan armar el sistema de ecuaciones. Sí.
A ver. ¿Vos me estás hablando de la tabla 2? Para Z menos C sub J, sí, Z menos C sub J, así se llama en la tabla 2. Bueno, lo primero que vos ponés arriba son los coeficientes de la fila que querés transformar de la tabla 1 a la 2. Por eso está menos 50, menos 80, 0, 0 y 0, que es Z menos C sub J de la tabla 1. Después pones menos, menos, menos. Después pones el coeficiente que le corresponde a esa fila que querés transformar. El coeficiente que tiene esa fila en la columna pivot, entonces es menos 80, menos 80, menos 80, menos 80, menos 80. Y después multiplicado por... Y esa última fila, que es la que vos preguntás, es la primera transformación que vos hiciste, o sea, la de la fila pivot. A ver. Lo que pasa es que ese es un 0,8 y vos le ves como 0,5 ahí porque está medio borroso. Es la fila pivot, por eso es 0,8, 1, 0,1, 0 y 10. Por eso, sí, está un poco borroso nomás. Por eso, obligadamente la primera fila que tenés que transformar es la pivot porque después necesitas para el otro tipo de transformación, ¿entendés? Claro, por eso es igual que abajo que la anterior, es la fila pivot, por eso es 0,8, 1, 0,1, 1 y 10. 0,1, 0 y 10. Listo. Estaremos hasta la próxima clase. Ustedes tienen en la guía de trabajos prácticos, hay varios ejercicios, pero me gustaría que hagan solamente el primero de la guía. De todos modos, antes de ir a la práctica de la guía de trabajos prácticos y todo eso, síganle a este mismo ejercicio, la segunda parte que contiene en el aula virtual. Antes que nada, para poder terminar de entender bien, ahí generan todas las consultas, las dudas que tienen, nos plantean y vamos a poder avanzar con eso. Les repito, de la guía de trabajos prácticos, a lo sumo me gustaría que hagan el primer ejercicio, los otros tienen algunas complicaciones que todavía no queremos entrar en eso. Bueno, yo me voy despidiendo, profesor. Sí, te escucho. La función me extiendo un poquito. La función objetivo es la que vos planteaste para dar respuesta a lo que querés que se optimice. Entonces, cuando vos te preguntaste en esta situación, ¿qué es lo que tengo que optimizar? Y vos tenés que optimizar el dinero que ingresa al bolsillo. Y eso resulta solamente de vender las propuestas que tenés, que son la cantidad de bolsas A y la cantidad de bolsas B, cada uno por su precio. Así se formó la función objetivo. Entonces, cuando vos llegaste a la tabla 2 y determinaste que ya estás en el óptimo, vos te fijás los valores de eso que estás buscando. Vos estás buscando la cantidad de bolsas B, o sea, XB, que acá tiene como valor de la función, o sea, el valor definitivo que vos buscabas, 10. Entonces te queda XB 10, XA no hay, con lo cual se interpreta que es 0. Entonces reemplaza esos valores en la función objetivo. XA, que es igual a 0 por los 50 pesos que cuesta, más
XB que es 10 por los 80 pesos que cuesta y es todo el dinero que va a entrar, no hay otro ingreso, no hay otra cosa que optimizar. Y eso te da 800, que justamente coincide con el valor de Z en la última fila que la llamamos Z menos C sub J. Entonces, optimizaste la cantidad de dinero que entró, pero con la venta de las bolsas. Y ahora sí sabés cuántas bolsas de cada una. ¿Entendés? Con lo cual queda resuelto. ¿Está respondido? ¡Yujú! Listo, chao. Hola, chicos. Cualquier cosita que hagamos a disposición, vamos a tratar de liquidar la nota lo antes posible, como dijimos al inicio de la clase. Y nos veremos el jueves de última con las consultas que tengan. Y calculo que ojalá que ya tengamos las notas para batirnos a duelo con algunos combatientes que quieren pelear la nota. Sí, sí, te escucho. No, explicaron sobre las notas porque yo me lo mandaba a internet y no me puedo conectar al principio. Chicos, hablen de a uno. ¿Quién habló primero? Antonella, dame un segundo, creo que vos habías consultado después, ahora hablamos con vos en la 2021. Ahora, Fala, menina. La gana de ahora sí. Bueno, sí, se habían superpuesto dos personas hablando, hay dos chicas, que hable una y después la otra. ¿Escuchamos? No, que yo pregunté qué comentaron sobre los parciales nomás porque a mí no puedo escuchar antes. Que en breve van a estar las notas de los prácticos y se pondrá a consideración de los estudiantes, como hacemos siempre, por si hay alguna duda en la corrección o lo que sea, pero bueno, creo que mañana o pasado ya terminamos con el práctico. Sí, sí. Claro, pero no tantos años anteriores atrás. Sí, el criterio es el mismo en la cantidad de tiempo y todo. En la cantidad de tiempo, te reitero. Eso... ¿Quién habla? Rosa Lidia. Sí, fíjate después consultarle al profesor, si vos tenías aprobado y está dentro del tiempo, no creo que haya problemas, asegúrate nomás que sea así. Nosotros nos acordamos de vos, Lidia. Bueno. Listo, a tu disposición, Lidia, a tu disposición. Bueno, sí. Juan, ¿quién estaba dando el correo de Aldo o de Cristina? ¿No sabes? No sé, pero el profe vos, creo que Antonella que estaba haciendo la consulta. Igual dentro de un rato ellos van a dar clase, así que le pueden consultar a ellos.
Ujú. Si no, Sí. hacer la consulta en el grupo de WhatsApp, pues no sé si ellos prefieren Sí. por el grupo de WhatsApp o por correo. Bueno, el práctico por hoy ya está, así que nos despedimos de ustedes, chicos, y le dejamos a los profesores de teoría, van a ver todo lo que corresponde a esa parte de la cátedra. Chau. Nos vemos.